Por estos días, en octubre del año 1962, Cuba vivía uno de los momentos más dramáticos que ha tenido la revolución en el poder, es decir, del 1 de enero del 59 hasta hoy. Me estoy refiriendo a la crisis de octubre o crisis de los misiles que estalló en octubre, repito, de ese año, desde aproximadamente 21, 22 de octubre hasta 28, 29 de ese mismo mes. Hay que recordar primero el origen general de aquella conmoción que se creó en Cuba como resultado de un posible ataque de los Estados Unidos. Triunfa la revolución, no confiaba a los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, en que una revolución en Cuba pudiera sobrevivir más allá de 2, 3 meses, un año. Una de las primeras cuestiones que ponen de manifiesto como argumento lo que acabo de afirmar es que le dieron asilo político en aquel país y en otro por gestión de los Estados Unidos a criminales y asesinos de la tiranía que lograron escapar de la justicia revolucionaria, congelaron los bienes en especie y en moneda que Cuba tenía en bancos norteamericanos, comenzaron con la formación, con el desarrollo, con el financiamiento, el control, la evaluación de grupúsculos contrarrevolucionarios que actuaban contra objetivos económicos, haciendo sabotaje y atentados contra los principales dirigentes de la revolución, encaminados directamente casi siempre contra la figura del comandante en jefe Fidel Castro, primer ministro de la República desde el mes de febrero del año 59. Comenzaron un grupo de agresiones diplomáticas en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, ataques a diplomáticos cubanos en particular y a determinadas sedes diplomáticas de Cuba, o sea, a determinadas embajadas en el mundo entero. Comenzaron los gérmenes del bloqueo, que en febrero del 62 nació así, como una flor en el desierto, para tratar de que llegaran, de impedir que llegaran a Cuba alimentos, medicinas, piezas de repuesto, combustible, materias primas para la producción, para los servicios, para la agricultura, para la industria. Llega la etapa de Playa Girón, por supuesto, después de la primera ley de reforma agraria que prometía el cambio radical en Cuba y el apoyo total del pueblo cubano a la revolución, se imponía una invasión militar y llegó en Girón en abril de 1961. Fracasó aquella invasión, primera derrota del imperialismo en América. A partir de ello, como dijo Fidel, los pueblos de América fueron más libres, pero que quedaba aquella espina y tenía obligatoriamente que Estados Unidos tratar de salvar la deuda que tenía derrotando la revolución. Y viene entonces la crisis de octubre, que generó tensiones fuertes porque el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial, pero esta vez de carácter nuclear, en tanto el motivo fue la colocación de cohetes soviéticos de naturaleza nuclear en Cuba, o de tecnología nuclear, mejor dicho, en Cuba, y eso lógicamente hizo que se sintieran amenazados los Estados Unidos. Fue una etapa difícil, fue una etapa dura en la que el pueblo se creció con Fidel al frente, y sobre los móviles de aquella colocación de cohetes, por qué vinieron, qué hubo, qué antecedentes tuvo, qué acción generó, cuál fue la respuesta de la revolución con Fidel al frente, les cuento. ¿Por qué la colocación de cohetes nucleares de cohetes soviéticos de tecnología nuclear en Cuba? Porque lo había hecho Estados Unidos en Turquía, muy cerca de la Unión Soviética. Hay que entender primero el contexto internacional de entonces. Termina la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento el único país socialista era la Unión Soviética, pero cuando la Unión Soviética liberó o ayudó a liberar del fascismo a muchos países de Europa y se acaba la Segunda Guerra Mundial con la derrota de los países fascistas, varios países de Europa comenzaron el camino del socialismo. Ya no era un solo país, la Unión Soviética, ahora era un grupo de países. Nació el campo socialista y se generaron un grupo de tensiones entre el campo socialista y los grandes polos de países capitalistas de interés imperialista. Las contradicciones llamadas este-oeste fueron fuertes. Comienza un periodo de guerra fría. Ya no había guerra, pero había una guerra ideológica, psicológica, política muy fuerte que no dejaba a un lado la parte militar. Sí generó
muerte, sí generó persecución en el mundo. Y por supuesto, Estados Unidos no iba a permitir que con la Unión Soviética y el surgimiento del campo socialista, su hegemonía en el mundo se pusiera en peligro como se puso. ¿Y qué hizo? Entre otras medidas, colocó cohetes nucleares en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Convenió con la Revolución Cubana colocar cohetes nucleares cerca de Estados Unidos en Cuba. Fidel siempre dijo como primer ministro que aquellos cohetes era mejor que estuvieran en Cuba para defender la revolución, pero que lo supiera el gobierno de los Estados Unidos, que el mundo lo supiera, que no tenían por qué ocultarse. Pero eso no se hizo así, se hizo de manera encubierta, una operación tremenda para que esos cohetes llegaran aquí sin que los descubrieran, pero ya cuando estaban emplazados los vuelos rasantes de aviones espías de los Estados Unidos, sí los descubrieron. Una de las bases que descubrieron fue la de San Cristóbal, aquí en Aspiro, otra en la base Lourdes, muy cerca de San Antonio de los Baños, donde hoy está emplazada la UCI, y sintiéndose amenazada, aquella potencia del norte rodeó navalmente al país y lo puso al borde de una guerra. Fue una situación bastante difícil, en la que sobrevivimos gracias a la valentía, a la entereza del pueblo. Estaba muy reciente el triunfo de la revolución, 3 años y pico. El pueblo veía un grupo de avance en el orden económico, político, social. Se sentía identificado el pueblo cubano con la revolución. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por defenderla. Había una motivación muy fuerte en favor de los líderes de la revolución y principalmente hacia Fidel, que por varias ocasiones habló de que nunca iba a haber posibilidad de que hubiera aquí una inspección de nadie, de ningún inspector, de ningún organismo internacional para ver si había cohetes. Que sí había cohetes que estaban aquí, que se pusieron de manera encubierta, ya los habían descubierto, pero están aquí. Y nadie va a venir a inspeccionarnos. Fue una posición difícil. Las milicias vencedoras en Girón, que estaban venciendo en la lucha contra bandidos, que recuerden que fue entre el año 60 y el 65, se movilizaron, el país se puso en pie de guerra y fue de verdad una situación bastante difícil en la que podía implicar un conflicto militar Estados Unidos-Cuba, que se incluyeran países del campo socialista, que alcanzara más que regional un carácter mundial, una nueva guerra, pero esta vez de carácter nuclear, en el que peligrara seriamente la existencia de la humanidad. ¿Cómo se solucionó aquella crisis? Les cuento. Hay un fragmento de la carta de despedida de Che del 31 de marzo del año 65 que le hizo a Fidel, que la dio a conocer en la constitución del Comité Central, en la fundación del partido el día 3 de octubre de ese año. Carta, la que se conoce como la carta de despedida de Che a Fidel, donde le dice: nunca brilló más alto un estadista que en esos días. Se está refiriendo a la crisis de octubre, o a la crisis del Caribe, o a la crisis de los misiles, porque Fidel, que ya no tenía mucho que demostrar, porque había demostrado lo que era un líder en toda la extensión y el sentido de la palabra, se creció sin dudas por televisión, exhortando al pueblo, hizo un manejo diplomático de aquel conflicto verdaderamente admirable, admiró al mundo por su valentía, porque el mundo estaba expectante a ver qué sucedía, sobre todo porque el centro del conflicto era un pequeño país, el más grande de las islas del Caribe, pero un pequeño país comparado con el gran vecino del norte y con la Unión Soviética y otras potencias socialistas ya en el mundo. Y fue verdaderamente admirable aquella intervención de Fidel, donde habla que juntos estaremos, que de todo será la victoria, porque además la Unión Soviética prestó una ayuda invaluable en esos momentos. Demostró que había incondicionalidad. Pero Fidel estaba exponiendo como condiciones varios puntos para que se retiraran los cohetes de Cuba. O sea, nosotros vamos a retirar los cohetes si desaparece la base naval de Guantánamo, si se acaba el bloqueo, si se acaban los ataques piratas, si se acaban las emisiones radiofónicas contra Cuba, si se acaban los ataques subversivos. Eran los 5 puntos que exponía Fidel. Si no, no vamos a retirar los cohetes. Bueno, tal vez hoy no estuviera la base naval en Guantánamo, que no es de Guantánamo, es en Guantánamo porque es impuesta, a pesar de que fue por un tratado
en 1903. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo que me parece fundamental. La Unión Soviética, con el ánimo de salvar la situación de la mejor manera posible, ¿qué hizo? Coordinó con los Estados Unidos la retirada de aquellos cohetes para que el conflicto terminara, con la promesa de ese gobierno de los Estados Unidos de que no hubiese invasión a Cuba. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que no estuvo bien y si estuvo mal? Que no se contó con Cuba. Quien quiera ponerse más al tanto de qué pasó por esos días y cuáles fueron las tensiones políticas entre la Unión Soviética y Cuba, sin dejar a un lado la amistad, donde las he visto reunidas, esas cartas tiene que buscarlas en 100 horas con Fidel. El libro de Ignacio Ramonet, donde Fidel cuenta cómo a espaldas de Cuba, que tenía una posición en su persona, o sea, representándola a él, exponiendo 5 puntos para retirar los cohetes, la Unión Soviética, sin tener en cuenta esa posición de Cuba, negocia con los Estados Unidos para sacar los cohetes del país. Algo que fue criticado por Fidel, y yo siempre sugiero a quien quiera conocer un poco más del tema que se acerque a este epistolario, que una parte de él está en el libro 100 horas con Fidel. Quien quiera ampliar mucho más los conocimientos, sea especialista o no, lo puede hacer a través de los libros de Tomás Díez Acosta, fallecido hace unos años, especialista principal de ese tema en el país, que escribió libros que todavía son insuperables, investigador en el Instituto de Historia de Cuba, pero que dicen muy bien y con mucha calidad, con mucha claridad, que fue la crisis de octubre, la crisis de los misiles para Cuba y para el mundo. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.